La columna de hoy tiene como tres partecitas. La primera, vamos a hablar un poco de un decreto que salió ayer que reglamentó un capítulo clave en la reforma laboral de beneficios para empleadores, que ahora lo vamos a explicar. Después vamos a ahondar en algunos conceptos donde vamos a hablar también de por qué se festeja el Día del Trabajador el 1 de mayo. Y para finalizar tenemos un informecito sobre la situación laboral en Argentina, donde sintetiza un poco cuál es la situación que es un poco dramática en cada uno de los sectores. Muy bien. Bueno, como les decía, ayer se publicó el decreto 315-2026, luego de que la justicia fallara a favor del gobierno. Ustedes no sé si se acuerdan, pero estaba frenada la reforma laboral porque había una cautelar vigente. Bueno, debemos decir que la Cámara de Apelaciones del Trabajo revocó esta cautelar y ahora se reglamentó la parte de el régimen de incentivo a la formalización laboral, o RIFL. ¿Viste? Tiene esa sigla. Sí. Que reduce las contribuciones patronales durante 4 años para empleadores que contraten trabajadores sin empleo registrado, y esto se extiende por 48 meses. Es más que nada si hay empleadores escuchando es decir, que no hacen los aportes previsionales. Tienen una reducción, es del 2 o el 3%, depende del régimen. Pero bueno, es para aquellos empleadores que quieren tomar personal nuevo. Ok. Lo primero son para 4 perfiles de trabajadores. O sea, quiere decir que aquellos empleadores que contraten personas que no contaban con una relación laboral registrada al 10 de diciembre del 2025 o que estuvieran desempleados durante los 6 meses previos a la alta laboral, o ex inscriptos en el monotributo, que no hayan ejercido actividades en relación de dependencia en el sector privado en los últimos 6 meses, o que sean ex empleados del sector público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esos 4 perfiles de trabajadores son los que entrarían dentro del beneficio si son contratados por un empleador. Bien. O sea, el beneficio es para el empleador, no para el trabajador, por supuesto. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, yo después te hago una pregunta, dale, terminá y después te hago una pregunta a propósito de eso que decías. Bueno, para quedar comprendidos, los empleadores deben estar inscriptos en ARCA a partir del 10 de diciembre del 2025. Las relaciones laborales que habiliten el beneficio son aquellas que se inicien entre el 1 de mayo del 2026 y el 30 de abril del 2027. Hay un tope. Estas incorporaciones no pueden superar el 80% de la nómina total de trabajadores. Y el beneficio consiste en la reducción de las contribuciones patronales durante los primeros 48 meses contados desde el mes de alta de la nueva relación laboral, y las alícuotas diferenciales están entre el 2 y el 3% según el subsistema de destino. Recordemos que esto, 2 cosas. Va a afectar la recaudación del ANSES, sí. que es la plata que se usa para pagar las jubilaciones de hoy, y que ya tuvimos experiencias anteriores respecto a bajar las contribuciones patronales. Está comprobado que si la demanda, si el consumo no se activa, por más que se den beneficios para contratar trabajadores, en general no ha aumentado la cantidad de empleo. Esto es para blanquear además trabajadores. Claro, también, sí, ¿no? sí, El beneficio es si tienen trabajadores que no estaban registrados y los pueden blanquear de alguna manera. Ahora, vos decías que esto puede traer problemas al ANSES. Sí. Está claro, hay un beneficio que es el no pagar esa contribución por un determinado tiempo. ¿Eso es algo que subsidia el ANSES o se le recorta a esos trabajadores de lo que tienen que cobrar? En realidad es lo que pagan los empleadores, son las contribuciones patronales. Pero digo, ese dinero que no paga un empleador es un dinero que de algún lado sale, o lo subsidia a alguien o se le recorta, que es lo más preocupante y lo más grave, se le recortan derechos a los trabajadores. Sí, sí, sí. Sí, son menos plata que antes, plata que el empleador depositaba en la caja del ANSES, que se usaba para pagar las asignaciones familiares, que se usaba para pagar las jubilaciones, y que ahora va a ser una menor cantidad de plata. Pero aparte es una medida que está comprobado que no funciona
más allá de que hay un montón de empleadores que están en una situación crítica financiera y que por ahí la carga de las contribuciones y de los aportes es una carga pesada y que han hecho sus reclamos ante todos los modelos de gobierno, la solución en realidad que siempre dio buen resultado fue activar el consumo. Mejorar las condiciones de la economía para que la gente, para que el capitalismo funcione básicamente, Exacto. porque los trabajadores tienen que salir a consumir Sí. y de esa manera pagar IVA, pagar los impuestos que tienen que pagarse y poder generar que las fábricas funcionen a su capacidad total. Bueno, hasta ahí eso es una novedad porque fue una noticia del día de ayer y a partir de ahora les voy a vamos a interiorizarnos un poco en lo que fue el 1 de mayo. Seguramente todos comieron locro, capaz que se comieron una buceca, unas empanadas, estuvieron en familia, porque son días para pensar y para compartir y para reflexionar. Se conmemora una fecha de lucha de la jornada laboral de 8 horas, 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de ocio. Y simboliza la solidaridad y la reivindicación de derechos laborales a nivel mundial. Hay un concepto que es el concepto de justicia social que tiene mucho que ver con los derechos del trabajo, que nace desde la encíclica Rerum Novarum de León XIII en 1891, imagínense, desde hace muchos años. Por ahí la justicia social es un pilar de un partido político, pero en este caso surge desde mucho antes, desde 1891, y es un pilar fundamental de la doctrina social de la Iglesia. Y traje un fragmento textual para leerles que me pareció muy interesante porque habla de la responsabilidad del Estado frente a la igualdad de oportunidades, a la justicia social y a los derechos de los trabajadores. Bien. Sería absurdo el proveer a una clase de ciudadanos a costa de otra. Es riguroso deber del Estado preocuparse del bienestar de los obreros. Al no hacerlo, se falta a la justicia que manda dar a cada uno lo suyo. Por ello, entre los muchos y más graves deberes de los gobernantes, se destaca primero el de proveer por igualdad a toda clase de ciudadanos, observando con inviolable imparcialidad la justicia distributiva. Me parece una obviedad, pero no sé si se estaría cumpliendo, ¿no? No se está cumpliendo y... No solo que no se está cumpliendo, sino que vamos en un mundo que camina hacia Al revés. que esto quede como algo del, no sé, de la época de la revolución industrial. Sí, en obviamente. esa época, cuando fue la segunda revolución industrial, las consecuencias fueron paupérrimas porque la gente iba a trabajar 16, 18 horas por día con los hijos menores, con las mujeres. Y bueno, y en ese sentido era tal el nivel de pobreza que el Papa en ese momento, León XIII, saca esta encíclica que, bueno, es sumamente recomendable que la lean porque habla en su totalidad sobre los derechos del proletariado en ese momento. Pero después fui a buscar en Google la palabra libertad, también una palabra que hoy usamos un montón y que tiene que ver... tiene que ver en profundidad con el tema del trabajo, porque en Google, yo busqué en Google, puse libertad material, libertad formal, me salieron los dos conceptos. La libertad material me dice, es la capacidad real y efectiva de una persona para actuar, elegida por la ausencia de la coacción física, económica o social que le impida vivir su vida. A diferencia de la libertad formal, que es el derecho teórico, esta implica contar con los recursos económicos y sociales necesarios como salud, vivienda y educación para tomar decisiones. Aspectos de la libertad material son la capacidad económica, tener los medios materiales necesarios para realizar acciones, como poder elegir entre diferentes trabajos, adquirir necesidades básicas. La capacidad de elección real dice la posibilidad de construir un proyecto de vida propio que se nutra de bienes materiales como inmateriales, y derechos sociales. Se relaciona con la cobertura de derechos sociales que permitan la equiparación de poder entre individuos. Y termina diciendo, la libertad material es fundamental para garantizar que la igualdad ante la ley no sea un concepto vacío, sino que los individuos tengan el poder real de ejercer sus derechos. ¿Estamos viviendo en libertad actualmente? No.
si nos miramos puertas para adentro, cada uno en su vida, estamos teniendo la libertad de elegir el lugar de trabajo, de elegir cuántas horas trabajar, De contar con lo básico para ser libre. elegir poder estudiar, o estamos viviendo todo lo contrario, o algunos están dejando la universidad para ir a trabajar porque tiene que mantener su familia, porque tiene que ayudar a mantener su familia. Realmente es un día, el 1 de mayo, para repensar todos estos conceptos. Y el Día Internacional del Trabajador, el 1 de mayo, se celebra en conmemoración de un grupo de obreros que lucharon por los derechos laborales, por la jornada de 8 horas como base y por todos los derechos que vinieron después. En Chicago hubo un grupo de trabajadores que estaban manifestándose y que, producto de un atentado se los culpó y terminaron yendo presos en ese momento. Ya sea, como dijimos, a finales del siglo, eso fue después, pero ya desde la Revolución Industrial en Gran Bretaña ya se habían manifestado, había empezado esas manifestaciones obreras que derivó en esa lucha. Dijimos, que los trabajadores, había mujeres, había niños que estaban en condiciones insalubres, trabajando con remuneraciones mínimas. Y estos mártires de Chicago, como son conocidos, fueron este grupo de activistas que después fueron condenados en relación a manifestaciones en favor de las 8 horas. En el caótico contexto de lucha por los derechos laborales, las autoridades los arrestaron, los acusaron de conspiración y de instigar a la violencia y fueron juzgados. Sí. Y para empezar a desarrollar la situación en este modelo de changa laboral, porque este boletín estadístico que nos llegó, que es un boletín estadístico sociolaboral del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, nos habla de un modelo de changa en el que las personas, los argentinos, cada vez estamos trabajando más, ganando menos y endeudándonos para sostener los hogares. Nos habla de una crisis del trabajo que no se reduce solamente a la tasa de desempleo, sino a un montón de otras características. La desocupación abierta, ahí vamos a poner el primer gráfico que trajimos, donde nos habla de los indicadores básicos del mercado de trabajo. Ahí nos muestra, fíjense, el nivel de desocupación está en el 7,5%, pero si a eso le sumamos los ocupados demandantes, o subocupados, ya llegamos al 24%. 3 de cada 10 desocupados llevan más de un año buscando empleo sin conseguirlo. Tenemos en actividad 48%, empleo 45%, desocupación 7,5%, subocupación 11,3%, ocupación demandante 16,5%, y lo otro desocupados no demandantes. Para seguir, con el otro gráfico, tenemos desocupados según tiempo de búsqueda. Fíjense, menos de un mes de búsqueda, los azules 16%. Los que están buscando trabajo entre 1 y 3 meses, el 25%. Entre 3 y 6 meses, el 15%. De 6 a 12 meses, el 14%. Y el 31% está buscando trabajo hace más de un año. Sí, es un montón. Un año buscando trabajo, el 31%. El programa económico se expresa en un mercado laboral cada vez más precario. 1/4 parte de los trabajadores son cuentapropistas. Uh-huh. Y de ellos, el 63% es informal, quiere decir que no es monotributista. Entre la población asalariada, el 36% está en negro. La informalidad asciende al 43%, lo que confirma el avance de formas inestables y desprotegidas de inserción laboral. La mala calidad del empleo es un problema estructural si se mide la vulnerabilidad laboral en sentido amplio, incorporando desempleo, informalidad, contratos temporales y ocupaciones que no alcanzan a cubrir la canasta básica individual. El problema afecta al 51% de la fuerza laboral. Si entramos a ver las brechas de género, la diferencia entre los hombres y las mujeres en el mercado laboral, encontramos que la tasa de empleo masculina es del 51%, mientras que el femenino es el 38%.
La subutilización laboral afecta al 22% de las mujeres frente al 16% de los varones. Ujú. Subutilización, quiere decir que trabajan menos de lo que quisieran. El deterioro de los ingresos golpea a las mujeres, ya que el 25% gana menos que el salario mínimo contra el 11% de los varones. La situación de las juventudes, algo que tratamos en una columna donde vos no Sí. estabas, Dana, pero hablamos Sí. sobre la emergencia de los jóvenes, de las juventudes. Jóvenes entre 18 y 24 años tienen una desocupación del 20%. Y si se toma el sentido amplio, el indicador amplio de vulnerabilidad laboral, el problema afectaría al 77%. La informalidad entre asalariados jóvenes asciende al 62%, mostrando que el ingreso al mundo laboral es en gran medida de precario, desde la precariedad. Y ahí tenemos el otro gráfico, el último, donde nos habla de la vulnerabilidad laboral en la población juvenil. En la columna donde hablamos de jóvenes entre 18 y 24 años, fíjense, del 100% de esta población, 20% es desocupados, 41% es asalariados informales, 10% cuenta propistas informales, 2,4 son asalariados registrados con contrato temporario, 0,7 trabajadores familiares sin remuneración, y el 0,4, bueno, cuenta propia formales que ganan menos que la canasta básica total. Y después hay, bueno, asalariados formales que también ganan menos que la canasta básica total. Si empezamos a desagregar las ramas de actividad a nivel sectorial, los resultados indican, este informe es del cuarto trimestre del 2025, que son los datos que están publicados, los últimos datos, y hay 4 ramas de actividad que concentran la mitad de las ocupaciones. El 18% son del comercio, la industria manufacturera son casi el 10%, servicios financieros, inmobiliarios y empresariales son el 11% y la construcción. Dentro de los desocupados y desocupadas, buena parte proviene de la construcción, es el 19%, del comercio el 16%, el servicio doméstico 11%, después servicios financieros e inmobiliarios representan el 11%. La rama que presenta un menor nivel de ingresos medios es el trabajo de casas particulares. 339.000 pesos es el promedio general. La rama de servicios comunitarios, sociales y personales, después viene hoteles y restaurantes y el comercio con un promedio de 875.000 pesos. Tanto el servicio doméstico como la construcción son ramas que representan tasas de informalidad más altas dentro de la población. Los ingresos laborales resultan insuficientes incluso cuando se tiene empleo. Y vemos que el ingreso promedio de los ocupados está en 1.046.000 pesos, cuando la canasta básica total de una familia, que es la que publica el INDEC, es de 1.260.000 pesos en el trimestre. Sería por mes igual. Sí. Hay ramas enteras donde trabajar no alcanza para vivir. El caso extremo es el de casas particulares. También se destacan, todas las otras ramas que también son las más vulnerables, que son comercio, hoteles y restaurantes. Cuando un salario no alcanza, la respuesta viene siendo trabajar más, ¿viste? Contrariamente a lo que nos dicen, que falta mérito, que falta esfuerzo. No, la gente busca trabajar más. Es algo que charlamos aquí permanentemente. Sí. Hoy, además, naturalizamos eso. Sí. Absolutamente todo el mundo naturaliza que es parte del mundo en el que nos toca vivir. Hay que tener por lo menos 2 hay que laburos. tener 2 y a veces no alcanza con 2. Ujú. O esto de ver lo que estamos viendo, no solo aquí en Santo Tomé, en todos lados, las ferias de artesanías que se realizan y que son un éxito. Sí, son un éxito porque hay un altísimo porcentaje de la población que ha tenido que tener algún emprendimiento y cuando tiene un espacio para salir a vender está desesperado por vender porque no llega a fin de mes, porque no le cierran los números. Entonces, esas cosas que para el Estado a veces son un éxito, también requieren prestar un poco de atención a qué es lo que genera. Es que lo naturalizamos en este tipo de contextos, la verdad, a veces para justificar lo que elegimos en algún momento. Porque hay un filósofo que habla de la clase media, no sé si se acuerdan, si lo han escuchado, pero
la persona clase media nunca quiere ser pobre. Ujú. Por eso a veces en ese no bajar su nivel de vida, termina buscando un trabajo tras otro y se termina enloqueciendo porque terminan trabajando 20 horas por día. Después en algún momento vamos a hacer una columna sobre la clase media Ok. para reflexionar un poco. Bueno, para seguir el pluriempleo llega al 12% de los ocupados y viene en ascenso como estrategia de supervivencia. Hay una brecha también de género en el pluriempleo porque somos más mujeres que hombres los que tenemos más de un trabajo. Un 15% contra un 9%. Casi 3 de cada 10 ocupados están sobreocupados, trabajan más de 45 horas semanales. Serían alrededor de 6 millones de personas. Y aún así, esa mayor carga laboral no se traduce en una mejora proporcional del ingreso. Claro. Quienes están sobreocupados trabajan 47% más de horas, pero perciben apenas el 11% más de ingreso. Cuando el ingreso no alcanza, ¿qué aparece? La deuda. Las familias se endeudan. Entonces, más de un tercio de los hogares, el 35%, tuvo que recurrir a ahorros familiares, el 17% a préstamos de familiares o amigos, el 16% tomó créditos en bancos o financieras y el 52%, o sea, más de la mitad de las personas, de los argentinos, apelamos a la tarjeta de crédito para poder sobrevivir. Las finanzas se convierten cada vez en un nuevo patrón que absorbe parte del esfuerzo laboral de los hogares. Y una frase para terminar, que frente al programa económico que abarata el trabajo, que deteriora las condiciones de vida, que saca derechos, que quita derechos, el Día del Trabajador y la Trabajadora vuelven a ser, como siempre, un día de lucha. Ahí está. Bueno, a propósito de esto último que decías, no nos olvidemos que el gobierno de nuestra provincia hace muy poquito lanzó un plan de desendeudamiento para trabajadores. Para trabajadores públicos. A propósito de... Sí, pero digo, provinciales. a propósito de... El Estado está viendo que le retiene cada vez más en concepto de créditos que tienen o de tarjetas de crédito, todo tipo de endeudamiento. Y los números que se dieron a conocer son realmente preocupantes, ¿no? Y eso está pasando, digamos, en todo el país básicamente, aunque Santa Fe ha tomado esta medida que también es parecido a lo que decía hoy, es anunciada con bombos y platillos que vamos a ayudar a esas familias. Pero claro, el tema es la raíz del por Sí, qué, yo creo ¿no? que es una manera de aumento de sueldo indirecto, paupérrimo, porque está muy focalizado solamente a empleados públicos. Como gobernador yo creo que debería haber sido una medida para todos los santafesinos, Ujú. si hubiera sido un beneficio social, si hubiera sido realmente una ayuda concreta para todos los trabajadores de la provincia. Pero al ser solamente para los empleados públicos, yo creo que está dirigido a una forma de conformarlos como una manera de aumento de sueldo indirecto, con alguna medida, bueno, que los va a beneficiar solamente a ellos. Ahí tenemos 2 mensajitos en el Sí. chat. Dice, tampoco es para romantizar la pobreza o carencia de derechos básicos, pero cuando se reclama el cumplimiento de esos derechos, se confunde con desestabilizar al Poder Ejecutivo. Claro, pero bueno, el Poder Ejecutivo son servidores públicos elegidos por el pueblo, que se les dio la confianza para que administren, gestionen, gobiernen en beneficio de los argentinos. El tema es que ahora tenemos un presidente que gobierna para los intereses de Estados Unidos o de Israel. Ujú. Y también tenías una consulta respecto al primer tema que tocamos. Dice, un trabajador que reparte en una aplicación como Pedido Ya y paga monotributo, cuando lo emplean en relación de dependencia, ¿califica para ese sistema? Si venía pagando el monotributo, sí. Y entra en relación de dependencia, sí. Muy bien. Bueno, ahí está la respuesta a Ahí los estamos. mensajitos que recibíamos. Dicen en YouTube también, excelente informe. Hay gente que espera los martes para escucharte. Ay, bueno. Así que bueno, muchas gracias por acercarte nuevamente al estudio con esta información que es realmente valiosa en momentos Bueno, así. las columnas igual quedan grabadas en el canal de YouTube de acá de la radio, y también pueden ver algunos recortes en las redes sociales. Ahí estamos. Gracias, Meli. Hasta la semana que viene. Bueno, gracias a ustedes.